Bueno, cordial saludo para todos. Nosotras somos estudiantes de Psicología de primer semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina, modalidad virtual. Mis compañeras son Joana Estefany Correa, Claudia Isabela Ramírez y yo, Rosana Ruiz Zapal. Hoy vamos a hablarles sobre el rol del psicólogo en el proceso de posconflicto, en el marco del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno colombiano, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC. En este trabajo buscamos resaltar la importancia de intervención del psicólogo en los procesos de posconflicto, reconociendo la necesidad de hacer una reparación comunitaria desde nuestra profesión, evitando el absolutismo, los prejuicios y estigmas dentro del proceso de paz. Y en ese marco de ideas se revisarán posibles soluciones que podamos nosotros proponer para que ese acuerdo de paz se mantenga y evitar manifestaciones como este tipo más adelante. Este trabajo lo desarrollamos en 3 partes, su cuerpo y desarrollo en 3 etapas. La primera es haciendo una descripción de la problemática sobre cuál es el rol del psicólogo en el proceso de posconflicto derivado de este acuerdo de paz. En segundo lugar, tratando de responder la pregunta cuáles son las necesidades de intervención social en este contexto. Y como tercero, las posibles soluciones desde el rol del psicólogo. La descripción de la problemática. Después de firmarse el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, y el gobierno colombiano en el año 2016, podríamos pensar que hasta aquí llegó el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Sin embargo, este conflicto, que fue el resultado de más de 5 décadas de guerra civil en Colombia, dejó alrededor de 220.000 muertos, devastando grandes sectores del campo colombiano. Y durante este tiempo hubo muchas desapariciones, tanto por parte del ejército como de la guerrilla de la FARC. Colapsaron entidades, desaparecieron servicios gubernamentales, se vio reflejada muchas fallas del Estado, y tanto el gobierno como los grupos ilegales fueron acusados de secuestro, tortura, violaciones y ejecuciones de diferentes tipos. Entonces, un acuerdo de paz de esta magnitud no podría resumirse simplemente a la entrega de las armas y los fusiles, sino que debe ahondarse en el origen de este problema, que es mucho más vasto y profundo, y es lo que queremos explorar en este trabajo. Las necesidades de intervención social que logramos identificar están agrupadas en 2 partes. La primera es en el marco de la violencia y de la desigualdad. Digamos que Colombia tiene una gran necesidad de solucionar estos problemas de fondo que están enmarcados en nuestra cultura, una cultura que ha padecido mucha violencia y desigualdad social. Y este conflicto armado debe entenderse como el resultado del sufrimiento que ha padecido nuestra nación, fruto de varias causas, entre las principales, esa violencia económica y cultural a la cual hemos estado expuestos desde hace muchos años. Entonces debe entenderse el conflicto como una expresión, por un lado, de una gran parte de esa Colombia que vive sin condiciones mínimas de dignidad, y por el otro, esa rivalidad entre extremos ideológicos que luchan continuamente por el poder. Aquí la actividad terapéutica debe ser asumida por el psicólogo como una forma de aliviar ese sufrimiento, mediante una pedagogía que permita la reelaboración colectiva de las emociones. En segundo lugar, es necesario en nuestra sociedad hacer un proceso de reconciliación, resocialización y reparación de las víctimas. En el camino hacia el restablecimiento de la confianza, el perdón es el primer paso en la reconciliación. Pero este perdón debe ir acompañado de una atención también hacia el contexto del desmovilizado, propiciando su reinserción a la vida civil a través de oportunidades de empleo dignas, ¿sí? Un acompañamiento psicológico que prevenga posibles recaídas, y así también una debida reparación de las víctimas del conflicto, a quienes también es necesario brindarles programas de atención terapéutica. En ambos casos debe evidenciarse voluntad de cambio. Bueno, en este punto se plantean 3 posibles soluciones desde el rol del psicólogo. Una de las soluciones planteadas habla acerca de la psicología clínica fuera del consultorio, es decir, que se divide en 3 diferentes momentos.
En el primero se habla acerca de que la intervención del psicólogo debe estar en un entorno que esté en el contexto cotidiano de las personas involucradas. En el segundo se habla acerca de que el diagnóstico basado en cuadros psicopatológicos debe describir las causas sociales que involucran este conflicto. Y en tercer lugar se habla acerca de que una posible causa es el sufrimiento. Posteriormente se habla acerca del uso de la psicología crítica y de la paz. La psicología crítica va a permitir que nosotros pues consigamos obtener objetividad, la cual va a ayudar a deshacer ciertos estigmas, prejuicios y etiquetas que pueden llegar a generar un obstáculo en la resolución de este conflicto. Por ende, tiene que ir enlazada y complementada con la psicología de la paz, la cual va a ayudar a formar una transición para el perdón y la resiliencia dentro de pues, el conflicto para llegar así a un consenso entre ambas partes. Finalmente, se habla acerca del uso de la terapia cognitivo-conductual, que propone que los victimarios sean vistos también como víctimas, ya que pueden presentarse situaciones donde ellos pues pueden presentar ausencia del Estado, presentar falta de oportunidades a nivel profesional, baja calidad de educación y también puede ser el resultado de familias mal estructuradas o disfuncionales. Por esta razón, también se busca entender cuáles son las ideas que tienen sobre sí mismos y también pues brindarles herramientas para que puedan lograr una mejor reinserción en la sociedad colombiana. Ahora yo les voy a hablar sobre los elementos de discusión académica. Dentro de los elementos de discusión académica tenemos el artículo que fue publicado en la Revista de Psiquiatría Colombiana con el título La confianza frente a la desconfianza. En este artículo nos habla que para que el acuerdo de paz pueda ser implementado exitosamente, es necesario que se edifique una base sobre la confianza. Si esto no se logra, Colombia estaría condenado a una violencia interminable. No es un secreto que la nación está dividida y polarizada en extremos. Un bando lucha contra otro bando y a veces la identidad y las ideologías sobrepasan la razón. Entonces es allí donde la psicología y la filosofía debe construir esos canales de confianza para que podamos hablar sobre estos conflictos internos sin tener que acudir a las armas. Como segunda discusión académica tenemos el artículo Transformación de los conflictos armados. Y en este nos habla que la psicología debe fomentar, trabajar e investigar, y al igual que intervenir en esas acciones que incentiven la transformación del conflicto armado. Debemos hacer acciones en la crítica, en las causas que estén relacionadas con esta problemática. O sea, el psicólogo cumple un papel fundamental para el entendimiento y la resolución de este problema con las personas involucradas, ya que cuenta con la capacidad y con las herramientas para acercarse a este nicho y poder entregarle herramientas que ellos puedan utilizar para disminuir estas discrepancias. Esto es fundamental para incentivar la resiliencia y el perdón, ya que se debe comenzar a dejar de deshumanizar por medio de los prejuicios a las personas involucradas. Y por último, tenemos este artículo que fue escrito en la Universidad de Zulia en Venezuela con el título de No violencia en la formación de psicólogos en Colombia, y nos habla que en Colombia se desarrolló el conflicto interno más largo de la región. Y a pesar de que se logró este acuerdo de paz, dando como un paso al periodo del posconflicto, es a partir de este momento donde inician los retos más grandes para los psicólogos, porque es formarse y prepararse para suplir esas necesidades sociales que se van a evidenciar a través de este proceso, como son la desigualdad, el abandono del Estado, las bajas condiciones de vida, sobre todo en el campo colombiano. Ahora vamos a pasar a las conclusiones y reflexiones que extraímos de este trabajo.
Como primera conclusión y reflexión, entendemos que si bien las negociaciones en torno al acuerdo de paz representan un paso fundamental hacia la consecución de la anhelada paz, y que propició ese desarme, es importante reconocer que estas negociaciones no erradican la violencia desde la raíz, porque esa violencia está en el entorno, está en el ADN y es necesario una transformación social y cultural que garantice niveles de convivencia pacíficos en la sociedad colombiana, abordando aspectos como la desigualdad económica, el perdón, la reconciliación, ámbitos en los que la función mediadora del psicólogo es muy importante. Como segunda conclusión y reflexión, el psicólogo cumple un papel fundamental, crítico y objetivo en la resolución de diferencias entre las personas involucradas, trabajando en explorar las historias de vida de estas personas para lograr ese objetivo sin deshumanizar, ya que esto representa uno de los principales problemas, obstáculos para el cumplimiento y la aceptación del proceso de paz. La tarea del psicólogo también es convertirse en un agente de cambio en sus contextos de influencia, especialmente alrededor del concepto del uso de la fuerza, con el fin de desarticular ese estrecho vínculo que tenemos entre la palabra y el uso de las armas. Crear conciencia sobre la importancia de que ambas partes del acuerdo estén en el deber de contener sus acciones para no agotar esas posibilidades de apaciguamiento. Como dijo Kant, en la guerra no se deben cometer actos que tornen imposible la posterior reconciliación. Y por último, reinsertar a la sociedad a un ser humano que ha vivido en medio del conflicto durante toda su vida no es tarea fácil. Y es por esto que los profesionales de la salud como los psicólogos deben entender el origen de su comportamiento, las ideas que tiene de sí mismo, si tiene la capacidad de perdonar y trascender a pesar de su pasado, es una pieza clave para el éxito de este acuerdo de paz. De esta manera concluimos entonces con reflexiones y conclusiones. Muchas gracias por la atención prestada.